Tres. Muy buenas tardes. ¿Por qué se le considera a Ludwig pionero de la psicología existencial? Ludwig fue el primer psiquiatra existencialista y gracias a él se puso la atención en el contexto que rodea al paciente, en el entorno del mismo. Ok. Ludwig introdujo el término Dasein en el campo del psicoanálisis. ¿Qué nos puede comentar acerca de ello? El ser humano está abierto a cualquier experiencia. La psique del paciente, por tanto, no es solamente una entidad aislada o basada únicamente en procesos. El contexto en que está envuelto y cómo lo interpreta define también su conducta. Ok. Pocas figuras de la escuela psicoanalítica tuvieron tan unidas como Ludwig y Sigmund Freud. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? A pesar de que mantenían grandes diferencias a nivel teórico, siempre se admiraron. Mantuvieron una abundante correspondencia entre ellos e incluso el propio Freud le ofreció refugio a Ludwig durante la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿Cómo Ludwig se aproximó a la realidad del paciente de otro modo? Bueno, no solo tomó los aspectos patológicos, sino atendía la realidad que envolvía al ser humano, así como sus circunstancias y el contexto en que vivía el paciente. Ok. Ludwig, ¿qué premios obtuvo o algunos de ellos que nos puede mencionar? En 1956 recibió la medalla Kraepelin, que fue la máxima o es la máxima distinción en el campo de la psiquiatría. Lo que provocó gran admiración entre la gente contemporánea. Siempre contó con la admiración y la amistad de filósofos, poetas, músicos, artistas que lo admiraron en este campo. Ok. Ludwig era una figura con voz propia dentro del psicoanálisis. ¿Qué nos puede explicar sobre ello? Ludwig, de alguna manera, su vida profesional fue sin duda marcada por Sigmund Freud. Su amistad duró toda la vida y fue determinante, sobre todo cuando Ludwig le fue diagnosticado un tumor maligno en 1912 y Freud le confirió su apoyo precisamente para salir de esta difícil situación, este duelo. Ok. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este pionero de la psicología existencial? Claro que sí. Mira, Ludwig fue director médico del sanatorio Belvedere, su ciudad natal, desde 1911 hasta 1956. Aquí probó nuevas fases terapéuticas donde combinó la psicoterapia con la filosofía existencial. En 1942 escribe un libro titulado Formas básicas y la realización del ser humano. En este libro, en este trabajo,
introdujo el término Dasein, que de alguna manera general consistía en los siguientes puntos. Ok. Eh, ¿qué, qué debemos comprender sobre las patologías? Antes me gustaría retomar los puntos de él, ¿no? El primero es aplicar un enfoque antropológico a la comprensión del comportamiento del paciente. Ese fue el primero. La enfermedad mental no es, por tanto, una entidad aislada. Una enfermedad mental no solo consiste en un proceso individual y reducido en la psique del paciente, sino que hay que tomar en cuenta también los vínculos que tiene el paciente con su mundo, con su entorno, para poder comprender, las patologías. Debía comprenderse muchos aspectos, como por ejemplo el modo en que el individuo experimenta su realidad, entender cómo la siente física y emocionalmente. Es importante a su vez comprender cómo son sus relaciones sociales. Ok. Ahora sí me pueden mencionar algo sobre la comprensión de las patologías, según Ledwin. Bueno, sometió al psicoanálisis a una renovación, por así decirlo. Ludwig nos enseña a su vez que la persona es libre para construir su existencia, una existencia que desee. Habrá quienes deseen dedicar su vida, por ejemplo, al arte, otros a los negocios, otros pueden entregarse a ayudar a los demás. La existencia trasciende al ser y cada uno puede transitar por el camino existencial que elija, es decir, un libre albedrío. Binswanger, siendo íntimo amigo de Sigmund Freud y Carl Jung, nos ayudarían a elaborar su tesis doctoral. Posteriormente, habiéndose convertido en un psiquiatra con formación académica tradicional, este se basaría en el orden mental del psicoanálisis. Esto le dio un amplio conocimiento en este marco teórico, convirtiéndose en uno de los pioneros en trasladar dichas enseñanzas a Suiza, en la primera mitad del siglo XX. Tiempo después, sintiéndose decepcionado por la orientación biologicista y pansexual del psicoanálisis, Binswanger se refugiaría en la filosofía, siendo esta la forma en la que entraría en contacto con el paradigma fenomenológico del ser humano, el cual posteriormente terminaría adoptando como propio. Esto lo llevó a fundar una corriente existencialista que trató de armonizar con la psiquiatría, con una manera más profunda de vivir de la que ya se tenía en aquella época. La historicidad del ser humano. La comprensión del humano, desde un punto de vista existencialista, se relaciona indivisiblemente a su realidad histórica y cultural. Esto quiere decir que cada persona estaría conformada por un conjunto de experiencias vividas, las cuales le ayudarían a tener una percepción del mundo y la vida. Gracias a esto,
puede entenderse la patología por la que está pasando la persona en determinado momento. Este fenómeno ayudaría a formar el concepto de aprendizaje, sumergiéndose en una dimensión temporal y narrativa del ser. Gracias a todo lo anterior, es que la enfermedad está integrada dentro de la propia experiencia que la persona vive. Esto está relacionado con la expresión congruente de su experiencia íntima. No debe entenderse la patología como una grieta en la construcción de la realidad que el ser humano forja para sí mismo, sino que está relacionada con la naturalidad de otros hechos y no podría apreciarse sin una escucha activa dentro de la terapia. La experiencia como clave del conocimiento. En los tiempos de Binswanger, la psiquiatría se amparaba en el método clínico para trazar sus postulados teóricos y prácticos. De esta manera, el diagnóstico solo se limitaba a una valoración categórica del sujeto enfermo, cuyo sufrimiento se clasificaba en las categorías generales, que para ese entonces eran poco descriptivas, como la neurosis o la psicosis, reduciendo así el diagnóstico que inevitablemente se relaciona con su forma de ser en el mundo. Con el objetivo de confrontar esta orientación e inspirado en una emergente fenomenología, Binswanger decidió abogar por la perspectiva holística. Esto dio como resultado una aproximación más sensible a la integración y la unicidad, ayudando a separar la generalidad que ya existía. Esto permitiendo una aproximación más confiable a la patología de quienes vivían con padecimientos psíquicos. Existir no solo es ser, sino ser en el mundo con otros. Para Binswanger, el concepto Dasein debía ser completamente para alcanzar un verdadero significado existencial. Si bien es cierto que toda persona es un agente activo del lugar y del tiempo en el que le toca vivir, es necesario el interés por expresar su individualidad, la cual no podría ser comprendida sin las infinitas formas en las que se relaciona con otros. Él decía que todo ser humano es único, que solo podría trascender cuando éste se descubriera frente al otro, lo que daba un sentido más profundo al contexto terapéutico que se establecía entre terapeuta y paciente. Existía una fusión entre el objeto y el sujeto, entre el observado y el que observa, abriendo su dualidad bajo el término existencia. Así pues, lo mundano y lo factible sería el fundamento de lo que se es, más allá de las abstracciones con las que el psicoanálisis de aquel tiempo basaba sus postulados teóricos. El ser humano como proyecto. Para Binswanger, cada persona tiene como proyecto vital, fundamental, el ser. Toda persona aspiraría a este fin y llegaría a satisfacerlo mediante el hecho de existir. Para él, lo relevante del encuentro terapéutico sería el surgir natural en la relación perteneciente de las vivencias del individuo, pues en ellas se hallaría todo cuanto podía ser aprendido de forma verdadera, quitando prejuicios o doctrinas que estuvieran guiando la comprensión. Binswanger defendía el término epoge, de intensa tradición filosófica, y que fue recuperado por Edmund Husserl. El epoge es una práctica escéptica. Esta defiende la suspensión del prejuicio e incluso del concepto de realidad que sostiene el observador, con el fin de que el hecho de que se observa pueda expresarse tal y como es, sin ningún condicionamiento. Con ellos se confrontaría la visión generalista de la psiquiatría,
la cual buscaba reducir con la mayor parsimonia posible la complejidad de los individuos a términos operativos en los que establecer patrones regulares, identificables y predecibles. Desde tal perspectiva, se trazaría una relación de mayor horizontalidad entre el paciente y el terapeuta, aspirando ese último a una comprensión total de las experiencias que conforman todo cuando aquel es en su integridad. La relación entre personas sería el modo más puro de ser, pues en él se reflejaría una dualidad que extraería el sujeto de la incomunicación y del aislamiento existencial. Su pretensión era facilitar, mediante la terapia, una relación en la cual las correspondientes individualidades se mostraran en total libertad en el escenario de un vínculo transformador y fenomenológico. Empezando por el primero, el singular describiría la relación de un sujeto consigo mismo. El patrón dual definiría relaciones entre dos individuos que conforman un par inalienable, como lo que sucede en la verdadera amistad, en el amor de pareja o en la relación entre la madre y su vástago. Mientras que el plural describiría la coexistencia con otros en el seno de la colectividad social. Por ejemplo, sería el trabajo. El anónimo reflejaría un estado de desindividuación como consecuencia de la disolución del ser en una masa, a través de la cual quedaría desprovisto de su identidad. Todas las personas serían susceptibles de fluir entre uno u otro tipo a lo largo del discurrir de su existencia. En todo caso, este amor no debería suponer en modo alguno una negación de las propias necesidades como sujeto individual, sino que complementaría al propio ser a través de la comunicación del mundo interior en un vínculo constructivo. En el proceso quedaría implícito que la preocupación por los demás dotaría de sentido trascendente al ser, permitiendo la transmisión de vivencias más allá de su propia finitud. Así como el otro se equilibrarían al vacío entre la soledad y la alienación de la masa. La enfermedad debería entenderse como una parte más de la propia existencia, integrada en ella como un suceso más, y nunca como algo aislado del resto de vivencias. Su rechazo de las perspectivas tradicionalistas fue un intento remarcable en la historia de la salud mental, por alcanzar un paradigma de la conciencia que se enfrentará a los modelos biomédicos.